¿Qué superficie se considera en una vivienda y cómo afecta esa superficie a su valoración? Te voy a explicar superficies: útil, construida, la de porches, la que es computable, la que no, sótanos, garajes, todo eso cómo computa, te lo explico en este vídeo. Quédate que arranco. Llevo años valorando inmuebles, entonces sé un poco de qué va el tema. Te voy a explicar, por un lado, qué es la superficie útil y qué es la superficie construida de un inmueble. Por un lado, la superficie útil de un inmueble es esa superficie que tú puedes pisar, la que tú pisas en tu casa. Tú entras en tu casa, donde tú puedas poner el pie, donde puedas pasar la escoba, esa es la superficie útil. ¿Qué pasa? Que tienes que ir sumando superficies por estancias para saber el total del conjunto de esa superficie útil, la que es de tu casa, ¿vale? ¿Qué diferencia hay de esa superficie útil con la superficie construida? Pues la superficie construida es la suma de la superficie útil más la suma de la tabiquería, tanto interior como exterior. Es decir, la superficie donde apoya el tabique, ¿vale? De entre estancias, una pared interior que separa estancias, la habitación 1 con el baño, por ejemplo, y es un tabique de 10 o de 15. Esos 15 centímetros por el largo del tabique se lo tienes que sumar a la superficie útil que hemos hablado antes. La suma de la superficie útil y la superficie construida será la suma total del inmueble. A esa superficie construida también le tienes que sumar los tabiques exteriores, es decir, la tabiquería exterior, que suele ser más gruesa, ya no es de 10 o de 15, suele ser de 20 o de 30, ¿vale? Entonces, esa superficie de 20 o de 30 por el largo de toda esa superficie, de esos tabiques, también se considera superficie construida y la tienes que sumar. El total, la suma de las dos, es la considerada superficie construida y, sobre todo, es la considerada y la que debes utilizar o la que se utiliza para valorar el inmueble. Al final del vídeo te voy a dejar un caramelito, un regalito, para que sepas convertir la superficie útil en superficie construida. Porque si tú estás barriendo tu casa y quieres saber y cuentas los metros que hay de superficie útil, puedas saber al final cuál es la superficie construida de tu casa con un simple cálculo. Quédate hasta el final que te lo explico. Vale, te abro un melón que me gusta abrir y que la gente muchas veces no conoce. ¿Qué superficies de un inmueble se computan como construidas? Ya te he explicado los dos conceptos, pero ahora hay una serie de superficies que salen de lo normal, es decir, no son superficies destinadas a ser habitables, pero que forman parte de la usabilidad del inmueble, forman parte del conjunto de ese inmueble, y algunas de ellas se consideran como construidas y como computables, es decir, tienes que saber que están ahí y que se le tienen que tener en cuenta. Por un lado, las terrazas, patios o balcones. ¿Cómo computan esas zonas en tu inmueble? Vale, si esas terrazas, patios o balcones están cerrados por los cuatro costados y por techo, las computas al 100%. Es decir, la superficie útil y construida que hemos valorado anteriormente, a esa le tienes que sumar el 100% de esa terraza, de ese patio o de ese balcón. ¿Por qué? Porque está cerrado por los cuatro paredes, por los cuatro costados, tiene un techo, entonces aumentas la habitabilidad del inmueble, aumentas el volumen de ese inmueble, y al aumentar el volumen de ese inmueble se considera como superficie construida y como superficie que se debe valorar. En cambio, si es una superficie que no está cerrada, es decir, un balcón, como norma general no suelen estar cerrados, o un porche no suelen estar cerrados, están techados pero no están cerrados, la tabiquería vertical no está, o bien en aluminio o bien en tabique no está, se computan al 50%. Por ejemplo, si tienes un porche de 14 metros, vas a tener que computar como superficie construida aplicable al inmueble y valorable en ese inmueble, no 14, 7 metros. Después, otra superficie que tienes que tener presente es la superficie computable. ¿Cuál es esa superficie? Superficie no considerada privativa del inmueble, es decir, no está dentro de tu casa, pero sí, para acceder o para salir de tu casa tienes que pasar por esa superficie. ¿Qué superficie estamos hablando? Pues como norma general en edificios plurifamiliares donde hay viviendas, ¿vale? Pisos, donde tienes que pasar en zonas comunitarias, hay una escalera comunitaria, hay un ascensor, hay un zaguán, hay un recibidor abajo, zonas comunes en la planta de abajo, en la terraza, o sea, en la zona de escalera. Si tú subes arriba antes de subir o de salir a la azotea, a la terraza comunitaria, pues hay un pequeño rellano, ese rellano también forma parte de esa superficie computada. ¿Cómo se valora o cómo se repercute esa superficie computada?
al inmueble tuyo? Bueno, pues va en relación al porcentaje de participación que tenga tu inmueble. Es decir, si tu inmueble tiene un porcentaje de participación del 0,25% del total de la edificación o el 0,025, ¿vale? De esas superficies, zonas comunes, tendrás, como propietario tú de ese inmueble, repercutirán un 0,025 del total de esas superficies comunes. Nos encontramos también con el elemento constructivo de un sótano. Sí, esas zonas que están normalmente bajo tierra, bajo nivel de tierra, ¿vale? Entonces, ¿cómo computa esa superficie de sótano al conjunto del inmueble? Por ejemplo, si tenemos una vivienda unifamiliar que dispone de garaje o de sótano, ¿cómo computa? Bueno, eso computa al 100%, porque se considera que está cerrado, ¿vale? Entonces es un 100%. Si tienes un sótano de 100 metros, tienes que computar y tienes que acreditar y tienes que, en caso de hacer una valoración, tienes que contemplar el 100% del sótano, esos 100 metros, se computan como superficie construida. Una cosa es que se computen como superficie construida y otra muy diferente, que tengan el mismo valor que el inmueble o la parte destinada a vivienda, que para nada es así y después te lo explico. Los garajes. El garaje de una vivienda, ¿computa también como superficie construida? Evidentemente que computa como superficie construida, pero pasa lo mismo que con el sótano. No computa al mismo valor, no tiene el mismo valor la superficie destinada a garaje que la superficie destinada a vivienda. ¿Por qué? Porque la habitabilidad de cada uno de los elementos, las características constructivas de cada uno de los elementos y los servicios que presentan tanto el garaje como una vivienda son completamente diferentes. Entonces su valor tiene que ser diferente. ¿Por qué es importante que sepas esta diferenciación y que sepas esa diferencia que hay entre superficies? Porque nos encontramos, o me encuentro muchas veces, que tengo que valorar, repito, una vivienda unifamiliar donde tiene parte destinada a inmueble, a vivienda, habitable con todos los servicios, y después tenemos una parte destinada a sótano y otra destinada a garaje. Evidentemente, si yo computo el total de la superficie construida como vivienda, voy a desvirtuar esa valoración, voy a desvirtuar esa tasación. ¿Por qué? Porque no puedo valorar por igual la superficie de sótano o garaje como la superficie a vivienda. Las características en los servicios son distintos, entonces dentro de un mismo informe tengo que separar por un lado la parte de vivienda, valorar por un lado la parte de vivienda y en base a ese valor calcular una depreciación o una bajada de valor en relación al resto de superficies y en relación a los servicios que tengan, porque a lo mejor nos encontramos que el garaje no tiene por ejemplo, tomas de agua o no tiene pavimento, simplemente el suelo está en cemento, ¿vale? O nos podemos encontrar que el sótano sí que tiene pavimento, que tiene grés, ¿vale? Y tiene una toma de agua y en el sótano pues tienes un fregadero, por ejemplo. Entonces, el servicio y las calidades después de edificaciones o construcciones distintas a vivienda también cambia. El valor del garaje será uno porque tiene un servicio y el valor de sótano será otro porque tiene otro servicio. ¿Y un trastero? ¿Cómo se valora? Pues siguiendo un poco el mismo criterio del sótano o del garaje. Si por ejemplo tienes o vives en un edificio plurifamiliar donde tengas posibilidad o eres propietario adquiriendo ese inmueble, eres propietario de un trastero pequeño, ya sea en azotea o sea en los bajos de la edificación, que sepas que ese trastero vale un 30, un 40 o incluso un 50% menos del valor de vivienda, precisamente por lo que te he dicho anteriormente, porque no reúne condiciones de habitabilidad, no reúne condiciones de impermeabilización. Muchos casos, o la mayoría de casos, no dispone de agua, dispones con mucho de luz comunitaria, es decir, puedes encender, tienes iluminación, pero no tienes enchufe, no tienes fuerza. ¿Por qué? Porque no puedes enchufarte al enchufe de la comunidad. Entonces, todas esas limitaciones hacen que el valor del trastero en relación al metro cuadrado del valor destinado a inmueble pues varíe y sea inferior. Vale, y después de este tostón me puedes decir, vale, Juan, dime cosas que molen más, que sean más bonitas. ¿Cuál es la superficie que se toma para valorar un inmueble? Lo que te he dicho anteriormente, la superficie construida, la suma de la superficie útil más la superficie construida con los tabiques, la suma de lo que ocupa ese tabique, tanto interior como exterior, más la suma de las zonas computables, la superficie computable. Esas zonas comunes como el rellano, el zaguán de la entrada, la caja de escalera, el ascensor, esa parte proporcional también forma parte de como superficie construida de ese inmueble, y si tú eres propietario de ese inmueble,
eres propietario de esa parte común. Entonces también hay que valorarlo y tenemos que tenerlo presente cuando hacemos un informe de valoración. Bueno, y la pregunta del millón. Vale, Juan, muy bien, perfecto. ¿Y si el catastro marca una superficie y el registro marca otra, qué hacemos? Pues nada, ni una cosa ni otra. El tasador es el que está obligado a tomar la medida del inmueble, ¿vale? Con un medidor láser, con un metro, como tú quieras, pero como tasador tenemos la obligación de tomar las medidas del inmueble, la superficie útil, y en base a superficie útil calcular la superficie construida. ¿Te acuerdas que te he dicho al inicio del vídeo que te iba a dar un truquito, te iba a dejar el regalito para el final? Ha llegado el momento. ¿Quieres saber cómo transformar la superficie útil de tu casa a superficie construida? Atento, atenta. Si tienes, por ejemplo, 100 metros de superficie útil y estamos hablando de una vivienda plurifamiliar, es decir, un piso hasta 120 metros, multiplica tu superficie útil por 1,15, 1,13, 1,15, por ahí andará la cosa. Otra cosa muy diferente es que dispongas de una vivienda unifamiliar, es decir, un chalet unifamiliar aislado, donde en teoría las paredes suelen ser un poquito más gruesas y el porcentaje varía un poquito. Si tú tienes un chalet unifamiliar, suma la superficie útil y multiplícala por 1,20 y más o menos tendrás la superficie construida del chalet. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sé que te he dejado hasta el final el regalito, pero bueno, yo creo que valía la pena perder un poquito el tiempo, escuchar un poquito y ver a ver lo que decía Juan. Si tienes alguna duda, necesitas que calculemos la superficie construida de tu casa, consideras que la superficie construida de tu casa no es la adecuada, no sé, no está bien calculada, mil historias, déjamelo en comentarios y si necesitas que te valore tu casa, evidentemente, házmelo llegar también en caja de comentarios o a través de mi página web www.gabinetesastrevidal.com. Será un placer ayudarte. Nos vemos en el siguiente vídeo.